invitarlos que abran sus Biblias en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Amén. Lamentaciones, capítulo 3. Y voy a leer desde el versículo 1 para que tengamos todo el contexto. Amén. Iba a leer solamente el versículo que quiero enfatizar, pero es bueno tener el contexto. Voy a leer en la versión nueva lenguaje sencillo. Dice así: yo soy un hombre que ha visto lo que se sufre cuando el Señor castiga las maldades. Él me hizo caminar en tinieblas sin nada de luz. Se ha vuelto contra mí de día y de noche, me castiga sin parar. Me ha hecho sufrir tanto que hasta me veo avejentado y estoy lleno de tristeza. Él ha procurado que solo me acontezcan cosas malas. Todo a mi alrededor es triste y penoso. Me ha hecho vivir en las tinieblas por largo tiempo, como si ya estuviera muerto. Me ha maltratado por todos lados, casi no tengo ni respiro. Estoy tan apesadumbrado que parece que estuviera sujetado con cadenas pesadas. Por más que grite y clame, no pone nada de atención. Versículo 9 dice así: me ha cerrado el camino, de modo que no veo nada claro en mi futuro. Y si gustan subrayar esta frase del versículo 9, en esta versión dice así: todos mis proyectos los ha estorbado y ya no sé qué hacer. Tremenda la depresión en la que estaba Jeremías. Dios es el culpable de todo lo que le está pasando. Y voy a repetir esa frase: todos mis proyectos los ha estorbado y ya no sé qué hacer. Versículo 10: me acecha como un oso, como un león listo para atacarme. Me ha arrastrado a un lado del camino, me ha despedazado con sus garras, me ha dejado indefenso y abandonado a mi suerte. Como si fuera un arquero enemigo, me tomó de blanco para lanzarme sus flechas. Y claro que me ha clavado sus flechas en todo mi cuerpo. Versículo 14: mi propia gente se burla de mí. No dejan de molestarme con sus burlas y rechiflas permanentes. Versículo 15: el Señor ha llenado mi vida de tristeza y vivo amargado y dolorido todo el tiempo. Me ha hecho moler grava con mis dientes. Me he revolcado en el polvo. Y el versículo 17 es una parte muy interesante. No sé cuántos de ustedes han experimentado la depresión, pero esa depresión que viene en el proceso de desarrollo de tu ministerio. No esa depresión natural de cuando te deja tu novio o te corren del trabajo o no tienes para pagar la luz. No ese tipo de depresión. Sino cuando te estás esforzando por hacer todo lo que Dios quiere, aclaro, desde tu punto de vista. Cuando, si tú te autocalificaras, dices, es que soy un santo, o sea, sin pecado concebido. No entiendo por qué me pueda estar pasando esto. Y entonces te vas al suelo en esta depresión. Y mira lo que dice el versículo 17: me has quitado la paz,
ya ni siquiera me preocupo por portarme bien. O sea, no tiene sentido esforzarme por vivir como hijo de Dios. Quizás alguien ha dicho en algún momento: me esforcé por congregarme, me esforcé por dar buen testimonio, me esforcé por adorar, me esforcé por orar en las mañanas. ¿Y qué gané? No tengo trabajo, mi matrimonio está mal, mis hijos están mal. Repito la frase del versículo anterior: parece que Dios se ha empeñado en que todo lo que hago fracase. Y entonces dice Jeremías: ya ni siquiera me preocupa portarme bien. Diríamos en ese momento es cuando ya alguien perdió totalmente el sentido a la vida espiritual. Y en el versículo 18, que es aquí de donde quiero empezar a compartir, dice así: y dije, ya no tengo ganas de hacer nada, y hasta estoy perdiendo la fe en el Señor. Quizás alguno de ustedes esté diciendo: qué exagerado Jeremías, o qué exagerado pastor. Pero si alguien ha tenido pruebas grandes, me va a entender. Y sabe que hay un momento en que uno dice: ¿tendrá sentido creer en Dios? Repito, esto no pasa por no tener para no pagar la luz, Esto va más allá. Ese momento cuando te preguntas: ¿realmente Dios existe? 20 años tratando de vivir como cristiano, 20 años congregándome X cantidad de años. Y tal parece que nada ha valido la pena. Y cuando comienzas a examinarte, dices: estoy peor que antes. Y dice Jeremías: hasta estoy perdiendo la fe en el Señor. Oh, acuérdate de que ando sin saber a dónde ir y afligido con mucho dolor, porque nunca podré olvidar este tiempo tan terrible y por eso estoy desanimado. Versículo 20. Aquí yo le llamo así la autoterapia. En alguna ocasión les he compartido a ustedes que parece que la prueba es tan grande que está uno en el suelo y que Dios te tiene el pie en el cuello así. O a veces utilizo esa expresión en sentido figurado, que nos ha ido tan mal, hermano Freddy, que ya nada más falta que venga un perro y nos orine. Y a mí lo que me pasó fue que se sentó un perro a mi lado y se me quedó viendo así. Y no olvido cómo la cara de ese perro viéndome. Y ya estaba yo esperando que se acercara a orinarme. Ya, me falta eso. Pero en ese momento viene una tristeza, una depresión que nace por el Espíritu Santo en ti. Y eso es lo que realmente quiero hablarte. Lo que tenemos que aprender a hacer como hijos de Dios para ponernos de pie, para levantarnos en el día difícil. ¿Por qué digo esto? Porque el esforzarte en estar en comunión con Dios, el vivir en comunión con Dios, no es garantía de que no vayas a pasar por el desierto. Para mí el ejemplo más claro es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué había hecho Él en la tierra para pasar por el desierto o para estar en el desierto? Y el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó al desierto para probarlo. Jesús no tenía ningún motivo natural para pasar esa prueba, pero era necesario que pasara por el desierto. El segundo ejemplo tú lo conoces, Job,
un hombre justo, un hombre piadoso. No había algún pecado en él en ese momento que se señalara para que fuese probado. Pero fue llevado al desierto. Y la carne, la humanidad desfallece. Yo no sé cuántos de ustedes le han gritado a Dios y le han dicho a Dios: ¡ya! ¡Ya! Por favor, ya. Es ese momento angustiante donde de manera simple decimos: no ves la salida. Porque en serio, nada de lo que haces tiene éxito. Nada de lo que intentas hacer prospera. Y luego es tan grande la prueba que tú te empiezas a hundir y Dios empieza a levantar a los que están alrededor de ti. Es más, hasta el que vende chicles le va mejor que a ti. Y uno dice: ¿qué pasa? En ese momento crítico, en ese momento difícil, yo quiero que guardes esta palabra en tu corazón y este consejo. Dice Jeremías en el versículo 21: pero hay algo que quiero recordar. ¿Escuchas? Pero hay algo que quiero recordar y en ello poner mi esperanza. Hay algo que quiero recordar y en ello poner mi esperanza. ¿Cómo salir de esa depresión espiritual? ¿Cómo salir de esa devastadora angustia espiritual que nos puede llevar a perder la fe en el Señor? A creer que no tiene sentido buscar a Dios. Cuando tú decides recordar. ¿Pero recordar qué? ¿Recordar qué? Bueno, antes de que Jesús fuera llevado al desierto, entendemos que en medio del problema que vivió al nacer, esa persecución de muerte, fue bendecido. Podemos resaltar su infancia con ese hecho que relata la Biblia, de que siendo joven, siendo un pequeño, fue llevado al templo y tuvo la oportunidad de compartir, de predicar por primera vez. Y podemos ver a Jesús como un niño obediente y sujeto a sus padres. El texto dice: y crecía en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Muy seguramente cuando estaba en el desierto, traía a su mente esos momentos de gracia, esos momentos donde Dios había establecido su reino y había él podido ver un milagro. Y como Jeremías, tú y yo necesitamos recordar que el amor y la misericordia de Dios nos tienen de pie. Cuando Jeremías cae en esta depresión, Jerusalén, la ciudad, había sido destruida, el templo había sido destruido, había sido quemado por fuego. Miles de israelitas habían muerto. Y Jeremías, en medio de la depresión, recuerda algo: estoy vivo. Estoy vivo. En medio de tanta destrucción, en medio de tanta muerte, estoy vivo. Una de las enseñanzas del libro de Jeremías que han marcado mi vida es cuando llega cautivo y el rey ordena a sus súbditos tratar bien a Jeremías. La vida
del profeta de Dios, sustentada por los cuervos, sustentada por los impíos. Y no era un simple sustento. Ordenó lo mejor para Jeremías. Y en medio de la depresión, en medio del dolor que tenía Jeremías por ver la destrucción, por saber lo que había pasado con su casa, tenía que abrir sus ojos para ver lo que Dios había hecho en medio de él. Y entonces yo entendí algo. Mi depresión es la depresión de un niño berrinchudo. ¿Por qué hace berrinche un niño? Porque no le das lo que quieres. Porque no haces las cosas como él quiere. ¿Por qué se enoja un niño? La ira que conoce un niño es no darle lo que quiere, no hacer lo que él quiere. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y nosotros, viejotes, somos niños espirituales. Como Dios no mueve su mano en favor tuyo como tú quieres, ¿qué pasa? Te enojas. Como Dios no actúa en favor tuyo, no hace el milagro como tú lo visionaste que iba a ser, viene una inconformidad de nosotros hacia Él. Y cierras tus ojos a ver lo que Dios está haciendo. Una de las experiencias que más he visto en mi vida, y les voy a abrir un poquito mi corazón. Ahorita debo de llevar como 2 años o quizás más que gracias a Dios no gasto en tratamientos médicos. Esto hablaría, vamos a llamar así, de enfermedades como resfriados o a veces algo ligero en el estómago, pero nada que me obligue a ir a un médico y llevar un tratamiento y estar pagando consulta y estar pagando análisis. ¿Correcto? Pero estoy enojado con Dios porque no me dio 100,000 pesos este fin de semana. ¿Entendieron? Y te deprimes, es que no tuve ventas, es que no gané nada, es que mira esto, mira aquello, mira, nada está saliendo bien. El problema, hermana Fanny, es, yo ya lo viví, que me va bien en los negocios y a los 15 días me enfermo. Luego mi hija, y luego mi otra hija, y luego mi otro hijo. Y me di cuenta que no tiene sentido ganar dinero. Y el día que se me prendió el foco, entendí. Aprender que las cosas sean hechas como Dios quiere y no como yo quiero. Porque ahorita no tengo altas ventas, ahorita no tengo altos ingresos, ahorita no he abierto más empresas, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué tantas cosas podamos decir, pero ¿qué crees? Está sana mi hija, está sana mi otra hija, está sano mi hijo, estoy sano yo. Y dice Jeremías, wow, en medio de esta angustia, de esta depresión, no me queda más que ver, más que recordar la manifestación del grande amor de Dios hacia mí. Estoy vivo, estoy sano, estoy siendo sustentado por nuestros enemigos, por aquellos que nos oprimieron, me están bendiciendo a mí. Y es cuando dices, wow, qué tremendo es aprender a ponerte de acuerdo a la voluntad de Dios y no a ir en contra de ella. Por eso la frase célebre que quiero resaltar hoy es: Padre, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Cuando tú empiezas a reconocer, esto también lo tengo bien marcado ya. De repente hay alguien
que dice, yo voy a servir a Dios y le voy a echar ganas. Y se empiezan a comprometer a servir en la iglesia. Pero esto implica en muchas ocasiones, como no somos empresarios, un descuido en lo natural. Al haber un descuido en lo natural, ¿qué pasa con los ingresos? Bajan. Dije, no somos empresarios. Dije, si fueran empresarios, pues estuvieran aquí en la iglesia y como ese hombre, hay un hombre, no sé cómo se llama, que se va a dormir y que gana $8 millones mientras está dormido, ¿no? Bueno, todavía no llegamos a ese nivel de ser empresarios. Entonces, nosotros cuando queremos servir a Dios tenemos que poner el trabajo en segundo lugar, ¿es correcto? Y empezamos a disponer el tiempo para ir a la célula, para orar, para preparar, para estar aquí. Así es, no se puede hablar y comer pinole al mismo tiempo. O voy a la célula o vendo tamales, ¿sí o no? O voy a visitar a mis hermanos mayores para consolidarlos o plancho ropa. No se puede hacer las dos cosas. Entonces los ingresos bajan y uno se empieza a desesperar porque como los ingresos bajan, no te puedes comprar la torta de jamón que se te antojó. Pero si entiendes lo que Jeremías nos está enseñando hoy y ves, estás bien. ¿Qué pasa cuando dejas de ir al grupo de amistad, dejas de orar, dejas de visitar por invertir más tiempo en el trabajo? ¿Qué pasa? Número 1, aumentan los ingresos. Número 2, aumentan los gastos. Al final vas a concluir que sigues sin poderte comprar la torta que querías. Pero sin hacer lo que tienes que hacer. ¿Nota? Jeremías se deprimió, Es que yo quiero una torta de jamón con doble queso y no puedo tenerla porque nada funciona. Vendí chicles, fracasé. Vendí gorditas, fracasé. Vendí jugos, fracasé. Dios, estás en contra mía. Pero no dijo, toda la palabra que profeticé se cumplió. No dijo, he hablado esos mensajes de Dios que dan vida a mi ser. Olvidó toda la gracia y la misericordia de Dios por una torta de jamón. Y entonces ahora Jeremías está sanando la depresión, Jeremías está sanando la ansiedad, y lo único que tiene que hacer es decidir ver el grande amor de Dios manifiesto a él. ¿Sabes? Y en ese punto, Jeremías nos da un consejo y dice, el Señor es digno de toda confianza. Sus muestras de bondad las recibimos cada día. Versículo 24 dice así: el Señor es todo para mí. Por lo tanto, en Él confiaré siempre. Nota, ahora la tristeza es cambiada en gozo. Ahora esa depresión devastadora es una gran fe. Es una gran fe. El Señor es todo para mí. A mí me encanta ver a los niños y me encanta observarlos, porque cuando veo a los niños y los observo, entiendo mis conductas. De repente podemos dar premios a los niños que se portan bien. Y de repente, para no hacerles daño, no doy premios, pero ya van y me reclaman, ¿y mi premio? Y casi les digo en su cara al niño, pero ahora no dije que iba a dar. Pero pues son niños, ¿y cómo les voy a decir?
Pero así estamos con Dios. Analízalo. Dios, hoy ayuné. Y Dios le hace, ¿y? Hoy ayuné, Dios, hoy ayuné. ¿Y? Pues me tienes que bendecir, me tienes que dar más, tengo que ganar más. Ayuné. Dios te hace, ¿y? ¿No tenías que ayunar para fortalecer tu espíritu? ¿Y sabes qué hace el Padre? Te da lo que realmente necesitas. Cuando te examinas a ti mismo y te encuentras con Dios en tu vida, así es. Y vas a encontrar esa paz que viene del cielo. Y vas a descubrir algo al salir de esa depresión. El problema que hace tiempo te ponía los pelos de punta y hacía que te doliera la cabeza y hacía que te doliera el estómago y te tumbaba al suelo, hoy, increíblemente, te permite descansar a gusto. Es difícil a veces esto entenderlo al principio. La verdad, ¿tú qué escogerías? ¿Paz en medio de la tormenta o 100,000 pesos? Díganme la verdad. La mayoría los 100,000. Los conozco. Me dijeron paz, pero acá el don de discernimiento de espíritus me dijo 100,000 pesos. Somos humanos, hermanos, y vivimos en el planeta Tierra. Aún no hemos sido glorificados. Pero el proceso que estamos viviendo, la experiencia que vivió Jeremías es para eso, es para entender qué es lo que realmente importa, si lo espiritual o lo natural. Cuando estaba a punto de morir, cuando le dije a Dios, Dios, ya, por favor, ya, ten misericordia de mí, ya. Pude abrir mis ojos a ver que lo que Dios quería enseñarme, lo que es la verdadera paz, para que a partir de allí yo pudiera vivir en plenitud de gozo. Pero a muchos nos cuesta mucho trabajo. Nos es bien difícil poder entender que por muy grande que sea el problema, voy a utilizar una expresión en sentido figurado, por muy grande que sea el problema, el mundo no se va a acabar. Y si por muy grande que sea el problema, el mundo no se va a acabar, me encanta, bueno, cuando he convivido con argentinos, tranquilo, pastor, tranquilo. Hermano, pero ya, pastor, tranquilo, tranquilo. Me encanta que me digan eso. Uno acá bien acelerado y tranquilo, tranquilo. El mundo no se va a acabar si el problema no se resuelve como tú quieres. ¿Les doy una mala noticia? Ya es oficial, por ley, que si alguno de ustedes no ha presentado sus declaraciones a Hacienda y debe impuestos, cuando se mueran, la deuda la van a heredar sus hijos. Así es que si tú creías que al morirte el problema se iba a solucionar, ¿qué crees? Tus hijos te van a bendecir todos los días de su vida, porque se van a quedar con toda la carga de tu deuda. Hijos, oren por sus papás para que paguen sus impuestos. Pero lo que quiero decir con esto es, entiende algo. La verdadera bendición está en que al poner tu confianza completa en Dios,
en medio de cualquier situación, se hagan las cosas como Dios quiere y no como nosotros queremos. Y allí vamos a experimentar esa paz que viene del cielo. Pero tienes que aprender a ver esa bondad de Dios que se manifestó en medio del problema que tú creías que estaba mal. Y quiero platicarles un testimonio que hace unas semanas que me lo platicaron, me impresionó. Y hoy ya fue confirmado con números. Y lo voy a platicar yo porque es complicado de momento que la persona que vivió esto pues venga aquí a la iglesia y lo platique. Pero hace unos días un hermano cayó internado al hospital. Estaba enfermo, ese tipo de enfermedades que aparecen en el cuerpo, pero como el dolor va y viene, uno no le hace caso. Y entonces pasa el tiempo, y cuando ya la enfermedad no se puede controlar, es cuando, pues, sin que querramos, o aunque no querramos, tenemos que darle atención. Y algo le pasó así a este hermano. Llegó el día donde ya no pudo caminar, ya no pudo hacer nada, y al quirófano. El problema es que no tenía seguridad social, tenía que recurrir a médicos particulares. Segundo problema, pues era una operación de riesgo como todas y quizás de un poco más de riesgo, y se ocupaba un especialista. Implicaba atención en un hospital particular. Y bueno, cuando uno está en medio del problema, uno dice, pues lo que quiero es estar bien. No falta el hermano de la iglesia que se te acerca y te dice, ya ves, por hacer lo que hiciste te está yendo como te está yendo. ¿Se acuerdan quién se acercó a Job y le dijo así? Ya ves. Rápidamente te dicen, por tu pecado. Y pues sí se agüita uno, ¿no? Le duele aquí, le duele acá, y luego te dicen pecador, pues también duele acá. Lo interesante es que un impío le dijo, no te preocupes, todo está pagado. Y ese impío pagó toda la cuenta. Y hoy ya se tienen los papeles, el día de hoy ya se recibieron los papeles de cuánto fue la cuenta y cuánto fue lo que ese impío pagó. Quiero que entiendas esto. Cuando estás en medio del problema, tu carne te dice, Dios te abandonó. Y cuando viene esa voz extraña a acusarte, muchas ocasiones tú mismo te preguntas, ¿en verdad estoy haciendo la voluntad de Dios o qué estoy haciendo? Y si hay una depresión, si hay una angustia, si hay una tristeza, pero allí te tienes que poner de pie, ahí te tienes que parar a ver lo que Dios está haciendo alrededor tuyo. Y sabes, era necesario un problema de ese tamaño para que esa persona pudiera ver el Dios que le rodea. La última vez que estuve enfermo, no estaba yo muy bien económicamente. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero cuando mi hijo Israel nació, yo solamente pagué 1/4 parte del parto porque no tenía dinero. Yo ya había tomado la decisión de hacer algo por ahí, y unas horas antes de hacer el pago, alguien se me acercó y me dijo, pastor, ¿tiene para pagar el parto? Y
le iba a decir como siempre, sí, estoy bien, pero me armé de valor y le dije, no. Y un hermano de la iglesia, pues tenga, pague. Solo Dios sabe cómo andaba yo económicamente en ese entonces. Y enfermé. Y cuando uno está enfermo, a veces duele tanto que uno dice quisiera morirme o siento que me voy a morir. ¿Se les ha pasado eso? Pero la experiencia que guardo en mi corazón, fue que sin tener dinero, sin tener seguridad social, estuve atendido en un buen hospital y estuve atendido por buenos médicos. Y tuve todos los estudios y análisis que se ocuparon. ¿Y sabes cuánto pagué? Nada. ¿Saben qué aprendí yo en la vida? Prefiero no tener dinero que tener. Si estás en el Espíritu, me vas a entender. Si estás en el Espíritu, me vas a entender. Tuvo mi carne que ser desmenuzada, Gaby, para entender esto. Pero cuando no tengo dinero, estoy cubierto bajo las alas del Altísimo. Y lo tengo todo. Todo. Si algo he hecho, si algo he logrado, es sin dinero. Dios, como poderoso gigante, peleando por mí. Y cuando he tenido los pesos en la mano, ¿sabes qué he hecho? Nada. Que ya se descompuso la camioneta, que ya se descompuso el carro, que ya subió el predio, que ya hay cucarachas en la casa y hasta hay que fumigar. O sea, cualquier pretexto es bueno para que el dinero se vaya así. Entonces yo aprendí, como Jeremías, a entender que Dios es todo para mí y que en Él voy a poner mi confianza. Y el salmista lo dice, en Él esperaré, en Él esperaré. Te digo algo. Tú tienes que decidir a quién vas a servir. Y yo estoy seguro, Job pasó por la prueba porque tenía que conocer a Dios como Dios es. Jesús fue llevado al desierto porque como hombre tenía que conocer a Dios como Él es. Quizás el problema que tú y yo hemos vivido, tenga como intención saber quién es Dios. Y si una vez te levantó de la muerte, lo va a volver a hacer. Si una vez te sostuvo con su diestra de poder, lo va a volver a hacer y lo puede hacer. Y cuando revisas con detenimiento Lamentaciones y pasas al libro de Ezequiel, entonces vas a encontrar un mensaje extraordinario. ¿Estás listo para escucharlo? ¿Qué hay difícil para Dios? Nada. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? ¿Verdad que no? Todo lo puede hacer Él. Todo es posible para Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Cuando abrió el mar, ¿cómo lo hizo? ¿A través de la mano o de la vara de quién? De Moisés. Cuando resucitó a Lázaro, lo hizo a través de la palabra que salió de la boca de Jesús. Cuando fue sano aquel paralítico que estaba en la entrada del templo de la Hermosa, lo hizo a través de la palabra que salió de la boca de Pedro.
Aquella batalla que ganó el pueblo de Israel lo hizo a través de la boca de Josué, abriendo su boca y diciendo: sol, detente. No hay nada imposible para Dios. Pero te tengo una buena noticia. Todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho a través de hombres que le han creído. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios es todo para ti y cuando tú pones toda tu esperanza en Él, espero no lastimar sus oídos, para ti no hay nada imposible. Para mí no hay nada imposible. Para mí todo es posible. Pero necesitas haber acariciado la muerte. Necesitas haber acariciado el Seol para conocer al Todopoderoso y saber que Él es Dios. Y cuando tú entiendes y sabes esto, te digo algo: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni lo presente, ni lo porvenir, nada te va a apartar del amor de Dios. Y no solo eso. Debido a que el reino de Dios está en ti, debido a que el reino de Dios está en mí, vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y a mí me encanta Isaías. Hay camino, no hay, no te preocupes, lo vamos a hacer. Hay pozos de agua, no, los vamos a hacer, pero ¿cómo si estamos en el desierto? Pues en el desierto va a haber pozos de agua, manantiales. ¡Wow! Cuando todo está acabado, cuando parece que no hay nada más que hacer, es cuando la mano del poderoso más poderoso se levanta en favor tuyo. Pero necesitas, en el momento de la depresión y de la angustia, decidir recordar quién es Dios. ¿Estás listo para ver un milagro? Deja de llorar. Deja de quejarte. Y trae a tu mente lo que el Señor ha hecho por ti. Y espera en el Señor, porque lo va a hacer. Y grábatelo, es un principio del reino. Cuando no hay camino, es cuando el Señor va a hacer algo. Cuando estás en el desierto, es cuando va a brotar un manantial. ¿Qué significa eso? Cuando no tienes los recursos, es cuando va a ocurrir el milagro. Interesante, ¿no? Último ejemplo. ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Cuántos soldados llevaba a la guerra? Miles, ¿verdad? Miles. ¿Y qué dijo el Señor? Tiene mucho en el banco este tipo. Si lo invierte todo en su negocio y le va bien, ¿qué va a decir? Vamos a enviar ahí una oruga, un saltón y un revoltón para que se le acabe sus ahorros. Dice la palabra de Dios que aún esa ropa bonita que habían guardado en baúles se iba a podrir. Fíjate qué hace Dios cuando quiere tratar con alguien. Problema, situación negativa, y se acaban los ahorros. Te quedas sin nada. Pero todavía la gente todavía no se rinde a Dios. No, yo puedo, no, estoy preparado, yo tengo la capacidad, yo lo sé hacer. Si me levanté una vez, me voy a volver a levantar. Le dice Dios, está bien, vamos a ver. Y empieza Dios a tratar con carácter,
problemas, carácter, problemas, hasta que no quede nada de ti y digas, ten misericordia de mí. Y ahí, cuando ya no tienes un solo centavo, cuando ya no tienes nada, pregúntense cómo inició Job su primer negocio después de perder todo. La Biblia solamente dice que Dios le restauró al doble. Pero si ya no tenía nada para invertir o reinvertir, así nada más apareció el genio de la lámpara y ¡prum! Ya tienes el doble. De la nada, Dios hizo algo a través de Job. La Biblia no da detalles. Y en eso que empezó a hacer, Dios lo bendijo tanto que llegó a tener el doble de lo que tenía anteriormente. Alguien me preguntaba, ¿qué se necesita para poner un negocio? Y contestó alguien, ¿dinero? No, no se ocupa de dinero. Se ocupa que Dios quiera hacerlo. Pero ¿cuándo es cuando Dios quiere? Cuando tú y yo nos rendimos delante de Él. ¿Estás listo para decirle al Señor, eres todo para mí? ¿Eres todo para mí? ¿De veras? Voy a invitarlos a ponerse en pie. ¿Me dejan decir algo fuerte en amor? ¿Sí? ¿No me guardan rencor? ¿De veras? ¿Sí? Me cuesta mucho trabajo decir a mí estas cosas porque a veces siento que los lastimo, que los ofendo, y eso me genera temor, me genera miedo porque no lo quiero hacer. Pero también en ocasiones a veces estoy mal porque hay veces que se ocupa que nos digan las cosas como son. Voy a encontrar las palabras más bonitas, para que también no suene tan fuerte. Ah, está buena. Dejemos de dar coces contra el aguijón. Está bonita, ¿no? Ya me salvé. Así si Dios me dijo, te dije que les dije, yo les dije, dejemos de dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa? ¿Qué significa dejar de dar coces contra el aguijón? ¿Qué significa? Deja de pelear contra Dios. Decía Edson, haz a un lado tu terquedad, tu necedad. ¿Qué quiere decir, pastor? El que nace patamal, del cielo le caen las hojas. ¿Por qué? Porque nació patamal, ¿no? ¿A quién le caen las hojas? Al que nació patamal, no al que nació pabolillo, o no al que nació para fresa, ¿verdad que no? Es para el que nació ¿para qué naciste tú? La más grande contradicción que tenemos es, desde antes de nacer Dios me dijo que yo le iba a servir y que me había apartado para ser su hijo. ¡Wow! ¿Y qué estás haciendo? Estoy buscando trabajo. ¿En dónde? Pues en una donde haya 4 turnos y se puede 6 para hacerme rico. Entiéndelo, el que nace patamal del cielo le caen las hojas. Si tú naciste patamal y quieres trabajar en tal empresa, pues no te van a caer las hojas. Tu bendición está en el lugar que tienes que estar. Ahora, la bendición que vas a recibir no es como tú quieres, es como Dios quiere, es como Dios la diseñó. ¿Te acuerdas de Elías? ¿No será vergonzoso, José, que te mantenga una mujer viuda y viejita?
Imagínate cuando iba al pueblo Elías, me lo imagino, alto, barbón, así. Sí, hola, ¿cómo estás? Así me lo imagino yo con la voz y oh. Ay, ella lo mantiene doña Cleta, la viejita de allá, ella lo mantiene. Seguramente era vergonzoso, pero ¿qué crees? Ese era el diseño de Dios. ¿Sano una herida esta noche? ¿Sí? ¿Me dejan sanarla? ¿Sí me dejan sanarla? Cuando tomé la decisión de dejar de trabajar, esa era una herida que yo tenía. Ser un mantenido de la iglesia. ¿Cómo la ves? Y que hermanos en la iglesia en mi cara me dijeran: yo no lo voy a mantener a usted, por eso tiene manos. Te digo algo, fue un proceso muy difícil, hasta que entendí que Dios es todo para mí y que quien me va a mantener es Dios, y que si la iglesia no lo hace, me va a enviar viejitas, me va a enviar viudas, me va a enviar cuervos, me va a enviar reyes. Si estoy en su voluntad, Él lo va a hacer.